La tercera pregunta va muy encaminada un poco a lo que estamos hablando, ¿verdad? Y es, bueno, ¿qué estrategias, qué iniciativas, qué programas, qué proyectos desde cada una de vuestras organizaciones estáis llevando a cabo o veis a futuro que van a tener mucha relevancia, ¿no? En los temas que hemos estado comentando, ¿no? Entonces, no sé si, Gema, quieres empezar tú por un poco desde la OCU, ¿qué programas, iniciativas tenéis? Pues sí, nosotros estamos con varias campañas. Hace unos años tuvimos una campaña de No tires la comida que tuvo mucho éxito, donde elevábamos a la gente pistas para no desperdiciar, reutilizar sobras, entender las fechas de caducidad. Ahora tenemos una campaña más amplia en OCU que se llama Cámbiate al Verde, que cubre no solamente aspectos, bueno, este mes de octubre está dedicado a la alimentación sostenible, pero cada mes un poco lo focalizamos en otros aspectos de energía, de un poco de todos los ámbitos donde se puede ser un poquito más verde. Y nosotros en este mes que estamos dedicando a la alimentación sostenible, pues estamos hablándole a los consumidores sobre el origen, sobre los alimentos estacionales, con calendarios de frutas y verduras, calendarios de pescados, comer menos carne y mejor carne, es decir, tirar más a producciones más extensivas de pastoreo, animales que ayudan a prevenir incendios, que mantienen la población rural, como hemos dicho antes, un consumo más consciente, los canales cortos de comercialización y en este sentido formamos parte de un grupo operativo que es una especie de proyecto donde estamos intentando impulsar en la Comunidad de Madrid los canales cortos de comercialización, haciendo visitas, o sea, organizando pues que la gente pueda ir a las fincas a visitar y a comprar. También hemos hecho un experimentito de etiquetado sobre sostenibilidad que incluye aspectos sociales, laborales, de cercanía, de proximidad, no solamente medioambientales, que también están, agua, huella de carbono, prácticas agrícolas como rotación de cultivos. Entonces, con estas campañas, con estos proyectos, queremos hacer llegar la información al consumidor y que el consumidor por lo menos tenga las herramientas, porque el consumidor es poderoso. Con su compra cambia el mercado. Uno no, pero muchos van cambiando el mercado. Y luego también nuestra organización, pues eso, en todos estos foros como Consumers International y sobre todo el BEUC, donde ahora va a haber un trabajo muy intenso, pues tenemos que estar ahí para defender lo que queremos que sea la producción de alimentos, al menos en nuestro entorno en Europa, y probablemente eso tenga cierta influencia en el mundo, de darle información a los consumidores sobre cómo se producen, que la información que llegue sea real. Hay muchas alegaciones, muchas etiquetas, todo es sostenible, todo es verde, todo es eco, todo es... Pero al final de todo eso hay mucho que no es verdad. Hay muchas medias verdades y entonces hay que clarificar todo ese panorama. Hay un documento de BEUC sobre greenwashing, es decir, que lo que se ponga sea verdad y no sea publicidad verde, que también la hay. Y entonces, pues eso es un poco en dónde estamos metidos para hacer llegar el mensaje tanto a las instituciones como a los consumidores, también a las empresas por la parte que nos toca, que es menos, pero bueno, hay que ir lanzándolo a todas partes. Greenwashing, me ha gustado ese término, me ha gustado ese término. Desde FAO, Marisa, yo sé que vosotros tocáis prácticamente todos los eslabones que hemos estado comentando, pero para que nos hagas así una pincelada de qué proyectos, actividades, iniciativas. Mira, antes de comentarle sobre las iniciativas, yo creo que también es importante enfatizar en este momento a quienes escuchan los consumidores. ¿Por qué? Con este, no sé cómo se dice, diluvio de cosas electrónicas y de páginas web, es muy difícil cribar las verdades de las medias verdades y de los malos consejos absolutamente. Entonces, yo trabajé ad honorem como 8 años con la Asociación Peruana de Consumidores Usuarios y me acuerdo mucho y fue para mí lecciones aprendidas absolutas de cómo influye la forma como uno comunica las cosas a la población. Entonces yo siento que es muy necesario que vayamos de la mano con las organizaciones de la sociedad civil para que podamos llegar con el mensaje apropiado y ellos tengan interlocutores, o sea, tengan lugares o por lo menos señales de dónde, qué páginas web son las más apropiadas, cuáles son, o sea, que no es fulanito de tal, periquito, famoso por cualquier cosa, sino que es
la información que está puesta ahí es la apropiada, es la que ellos deben ver y sin ninguna duda implementar si así lo desearan. No, eso lo quería dejar en claro porque sí he visto, vamos a llamarlo, mucha hojarasca en la web y que ninguna de las cosas son ciertas. Y también siento de la población misma la preocupación por encontrar, entonces, ¿no? Como decía el chavo, ¿y ahora quién podrá salvarnos? ¿No? ¿Quién nos podrá dar las respuestas apropiadas? Entonces, eso es lo que un poco necesitamos orientar y me da mucho gusto, Gema, el trabajo que han hecho ustedes. Nosotros como FAO toca todos los temas en la alimentación y la agricultura, y dentro de lo que yo trabajo, trabajamos temas de una salud que tiene que ver obviamente con las sanidades, sanidad animal, vegetal, inocuidad de los alimentos. Además también tocamos temas de agua. Dentro de resistencia a los antimicrobianos tenemos varios proyectos, uno de ellos grande con OPS y la OIE, ¿no, Margarita? Y dentro de inocuidad mismo, algunos otros proyectos muy específicos. Uno que les quisiera dar como un ejemplo de a veces las cosas que salen de un momento a otro. Miren, en uno de los países recibí una consulta al inicio de la pandemia. Resultaba que este país producía aves, pero esas aves eran todas, eran para el consumo de la población, pero principalmente para hoteles, restaurantes, cruceros, aviones, en fin, ¿no? Para la industria del turismo. Y se producían algo así como 200.000 aves a la semana, ¿no? Ese era el nivel. Con la pandemia, ellos tuvieron, obviamente hubo cuarentena, no hubo hoteles, no hubo fast food, no hubo, todos los canales de comercialización se cerraron por la pandemia por un instante, y ellos tenían ese excedente. Y su pregunta era, ¿qué hacemos con el excedente? Y o sea, son preguntas que a veces nos toca a todos en nuestras organizaciones pensar de golpe cómo resolvemos. Y lo más triste es que la gente, la población, una, no podía absorber esa cantidad, ese volumen, y otra, no querían consumir la carne porque decían que venía contaminada. Recuerden ustedes los primeros tiempos, en febrero, marzo de la pandemia, habían todo tipo de, nosotros le decimos bolas, todo tipo de voladas, diciendo, si consumes carne cruda, te puedes contaminar. Entonces no querían. Entonces yo nada más lo traigo a colación de las muchas aristas que tienen, y estas preguntas yo las agradezco, pero si ustedes se dan cuenta, o sea, no hay una sola respuesta para ellas, son muchas las respuestas de muchas aristas. Muchas gracias. Gracias, Marisa. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Cómo llevar la información adecuada a la audiencia adecuada con fundamento científico, ¿verdad? Que es toda una disciplina, ¿no? Y tenemos los comunicadores sociales, la gente que trabaja en comunicación, siempre te dicen, bueno, ¿cuál es tu audiencia? ¿Verdad? Y cómo elaborar ese mensaje. Desde el punto de vista de OPS OMS, Margarita, ¿qué iniciativas, proyectos? Nos has comentado de mercados tradicionales, ¿verdad? Que es súper importante, pero ¿qué más cosas tenéis ahí? Sí. Bien, la verdad es que seguimos implementando proyectos Codex alimentarios para que se fomenten y se refuercen las buenas prácticas a lo largo de la cadena alimentaria, que va desde la producción hasta la elaboración, el consumo, y es un amplio rango. Estamos llevando 4 proyectos dentro de la región, en Honduras, Bolivia, uno conjunto Guatemala-El Salvador y otro Guyana. Y es muy importante tener estos estándares aplicados no solo para el comercio interno, sino también para la exportación. También estamos trabajando con inspección basada en riesgo, fortaleciendo los sistemas de inspección un poco más avanzados, porque es muy importante tener una inspección basada en riesgo, porque así se previenen riesgos y se pueden ahorrar recursos, no solo alimenticios, pero también humanos, ¿no? O sea, si se previene una mala práctica en su debido tiempo, a lo mejor estamos evitando que se desperdicien alimentos, también se evita que vayan inspectores a vigilar, y etcétera, ¿no? Se pueden mejorar los sistemas y hay que hacer una categorización de riesgos. También, bueno, estamos ampliando nuestras actividades desde el campo de una salud y, como ha dicho Marisa, estamos trabajando con ellos en combatir la resistencia a antimicrobianos dentro de la región, en un proyecto muy grande financiado por la Unión Europea, con el fin de que no se creen
microorganismos resistentes que luego sean intratables en las enfermedades en humanos. Y luego a nivel de Caribe también estamos llevando un proyecto sobre cambio climático y bueno, aquí también hay una parte que es relacionada con inocuidad de los alimentos y también agua y saneamiento, que incluye buenas prácticas de producción de alimentos. Las aguas de riego tienen que ser limpias, seguras, también intentar, usar adecuadamente los antimicrobianos, pesticidas, etcétera, para no sobrecargar también el ambiente, y se está llevando en todas las regiones del Caribe, porque hay, con el problema de los tifones y huracanes, pues siempre hay problemas con aguas de riego que se contaminan fácilmente, y estas aguas contaminadas al final llegan al consumidor a través de los alimentos. Y bueno, eso yo creo que son las actividades más principales de lo que se ha comentado hoy. Luego ya llevamos otras actividades que menos relacionadas con los tópicos que hemos discutido en el día de hoy. Gracias, Margarita. Ahí el tema de cómo unir cambio climático con agua, qué importante eso, ¿verdad? Cómo unir el tema de inocuidad de agua, cambio climático y falta de agua al final. Bueno, Mario, desde el punto de vista de ICA, ¿qué cosas tenéis en el horizonte? ¿Qué proyectos, actividades? Bueno, como había mencionado, lo primero que hicimos fue un documento técnico y unos cursos cortos virtuales en materia de poder capacitar a técnicos, productores, todos los que integran la cadena agroalimentaria, y que de alguna manera incorporen los conceptos de bioseguridad en sus procesos productivos. Hemos elaborado una guía que sistematice las buenas experiencias de lo que existe justamente en materia de circuitos cortos de comercialización, mercados itinerantes. Se han sistematizado experiencias en países como Brasil, Drive-Thru, en México, bancos de alimentos, los mercados itinerantes de Perú, como también en el Caribe y en otros países. Hemos hecho en Ecuador un concurso virtual para el diseño de un aplicativo que de alguna manera incorpore a las organizaciones de los agricultores familiares, digamos, a los procesos de digitalización. Se ha diseñado un aplicativo de código abierto como un bien hemisférico público de libre disponibilidad para los países, para que puedan ir incorporando y adaptando este aplicativo que facilita la comercialización de los productos, en algunos casos suspendido el tema de la feria, y que puedan seguir, digamos, interactuando comercialmente con la demanda. Este aplicativo va a ser entregado a todos los países miembros, insisto, para que pueda ser adaptado a cada uno de los países. Estamos abocados dentro de este tema de la digitalización en aspectos que tienen que ver con brecha digital, en aspectos que tienen que ver con lo que es o son las capacidades en cuanto a capacitación, educación de los productores al uso, a la utilización de estas herramientas. Hay iniciativas donde, por ejemplo, hoy en este proceso de asistencia técnica remota o servicios de extensión y transferencia de tecnología agraria están funcionando en los países. El IICA ha mantenido y ha ejecutado, digamos, o tienen vigencia convenios con fundaciones que ayudan a seguir incursionando en todos estos procesos digitales. Y felizmente hay países donde ya están inclusive en una etapa 2.0, donde están fusionando lo que es la asistencia técnica remota con aplicativos de comercialización, como para poder seguir dotando a la producción, a los pequeños y medianos productores, de herramientas digitales que lenta y paulatinamente puedan estar siendo utilizados. Muchas gracias, Mario. Me quedo con varios mensajes para finalizar esta pregunta de proyectos y actividades. Me ha gustado mucho, Gema, el consumidor es poderoso. ¿Sí? Yo solo quizás no, pero muchos sí que podemos cambiar tendencias en el tema de compra. El tema del etiquetado, no todo es green, no todo es sostenible, ¿sí? El abuso con el etiquetado, eso lo vemos todos como consumidores, ¿sí? Tengamos formación en alimentos o no tengamos formación, ¿no? Todo es natural, sostenible, ¿verdad? Y eso también, desde el punto de vista de consumidores, al final no sabemos a quién creer y qué creer en la etiqueta, ¿verdad? Súper importante. Marisa nos hablaba de
cómo utilizar sociedades civiles, organizaciones en la sociedad civil para llegar el mensaje realmente a quien tiene que llegar, ¿no? A veces nosotros vemos las cosas desde muy en lo alto, pero necesitamos gente que esté trabajando en mercados, que esté trabajando con consumidores, para que esos mensajes con soporte científico, soporte técnico, los llevemos de una forma en que la gente lo pueda entender, ¿no? Y entonces hablamos de cómo lavarse las manos, muy educativos, ¿verdad? Cómo lavar la fruta, ¿verdad? Enseñar a la gente cómo hacerlo, ¿sí? Pero para ello necesitamos detrás los manuales, las guías y el conocimiento científico-técnico, ¿no? Y que al final traslademos esos mensajes de una forma más adecuada, ¿no? Margarita nos hablaba de las inspecciones. La nueva era digital, el tema de inspecciones también ha llegado, ¿verdad? Es decir, cómo vamos a manejar esas inspecciones en los establecimientos o en las fincas, ¿verdad? Y obviamente ese enfoque de riesgo nos va a permitir priorizar recursos, ¿verdad? ¿A quién tenemos que llegar en persona? ¿Quién quizás podemos hacer una visita virtual? Me gusta también el tema del agua. El tema del agua es un tema. Tanto la escasez del agua como la calidad microbiológica del agua y calidad química, como el tema de inundaciones, ¿sí? Y todo el tema de desastres naturales, ¿no? Pero es que al final el agua lo toca todo. Superficies, alimento, cultivo, es decir, el agua está en muchísimas partes de nuestra cadena, incluso en el consumidor al final, ¿verdad? Cuando estoy lavando esa fruta y esa verdura, si el agua no tiene una buena calidad, estoy introduciendo el peligro de nuevo al final de mi cadena, ¿verdad? Y por último, Mario, me encantó el tema de las apps, ¿verdad? Muchas veces la gente, el tema del computador quizá, pero el tema del teléfono, todo el mundo tenemos un celular hoy en día. Todo el mundo tenemos un celular. Entonces, para esos productores de finca, esos pequeños productores, el tener una app en el teléfono que les permita vender sus productos, recordemos que muchos países ahora tienen, no sé si lo habéis visto, pero tenemos eso de gente que ofrece servicios. Yo soy fontanero, yo soy electricista y ofrezco un servicio con un trueque o sí, muchas aplicaciones. ¿Por qué no también utilizarlo para lo que comentaba Mario? Ayudar a los pequeños productores a que puedan comercializar sus productos si los mercados están cerrados por el tema del COVID, ¿no? Entonces, esas apps, esa llevar un poco más la digitalización al campo, me parece súper útil a través de mecanismos como el teléfono, ¿no?